Como estoy diciendo, no es que estoy explicando todo lo que se basa de la vida, no. Estoy las bases fundamentales, los principios, verdaderamente cómo se edifica la persona para la salvación, porque la Escritura dice en el libro de los Efesios, en el capítulo 12, en el verso 20, dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles, profetas, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. En esta parte pues estamos analizando los fundamentos de la salvación, porque si no hubieran fundamentos, sino que fuera solamente creer y como lo predica cualquiera, de esa manera hubiera la salvación, pues eso sería muy fácil, porque sería de la manera que la está viendo las personas, que cualquiera puede edificar, cualquiera puede predicar cualquier doctrina y que de cualquier doctrina se va a tener salvación. No hay esa forma, porque para poder tener salvación, para poder tener la salvación, dice que tenemos que edificarnos en el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Yeshua la principal piedra del ángulo. Y esa es la forma que tenemos que dirigirnos. Y una de las cosas que aquí voy a leer una carta del apóstol Pablo, voy a leer la escritura que está en primera de Pedro, en el libro en el capítulo número 1, en el versículo 15 y en el versículo 16. Y dice así, en el nombre bendito de Yeshua. Vamos a prestar atención y analizar, y que usted lea esas escrituras, porque en ellas es que se puede tener la vida, porque el Eterno dijo: escudriñad las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, dice así el número 15. 15 al 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sé santo, porque yo soy santo. Entonces aquí un llamado para el pueblo del Eterno a la santificación, a ser santo, a santificarse. Entonces, el llamado del Eterno no aparece únicamente en la carta aquí de Pedro. Pedro está mandando y pidiendo por lo menos al pueblo de que sea santo, porque escrito está de ser santo. De acuerdo a la Torá, en el libro de Levítico 19:1, libro de Levíticos 19:1, dice de esta manera, vamos a leerla, en el capítulo 19, versículo 1 de Levíticos. Y dice así: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y dile: santos seréis, porque santo soy yo, Yahweh vuestro Elohim. Fíjese bien, la santidad no es que es una orden de los humanos, que es una orden de los creyentes que la da. No, es una orden del Eterno, es una orden de Elohim, una orden desde el principio, desde que Él
estableció el pueblo sacándolo del desierto, le ordenó a Moisés en el desierto y le dijo: dígale al pueblo, enséñele que ellos tienen que ser santos porque yo soy santo. Entonces, la vida del pueblo que tiene a Yahweh por su Padre, por su Creador y por su Salvador y por su Dios, tiene que ser santo. Hay que ser santo. Por eso nos enseña a que debemos de ser santos. Y eso lo podemos ver en todas las otras escrituras. Por ejemplo, en la carta primera en la carta primera de los Corintios, en el capítulo 3, dice de esta manera, aquí en el capítulo 3, en el versículo 16 y versículo 17, dice: ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruye a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, bien, teniendo esta escritura también ahí de Corintios, capítulo 1 de Corintios 3:16, dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Usted sabe qué es ser un templo? ¿Qué es ser un templo? ¿Qué es ser el templo del Espíritu del Eterno? De lo más grande, de lo más santo, de lo máximo que es Elohim, y que nosotros seamos morada de Él en nuestro cuerpo. Vamos a analizar los textos que hay que analizarlos primero para saber, porque el título de esta es la santificación. Este cuarto punto es la santificación. Entonces voy a analizar las partes que tengamos que leerla y después nos vamos a analizar y a pensar y a ver la manera de nuestro cuerpo, cómo debe de estar y cómo debe de ser, porque es templo del Espíritu Santo. Un templo. Si a veces el templo de un ídolo lo adornan de una manera maravillosa, ahora nosotros, que somos el templo del Dios viviente, del Espíritu Santo, somos morada. Por eso es que dice que el que destruye el templo de Dios, Dios lo destruye a él. Porque nosotros somos templo. Vamos a leer otra escritura en el libro de los Hebreos. Hemos leído en el libro de Primera de Corintios 3, 16 al 17, pero hay una escritura también en el libro de los Hebreos que nos enseña así la escritura, porque por ella es que nosotros aprendemos. Por esto estos se llaman estudios bíblicos. ¿Por qué razón? Porque los estudios bíblicos no son opiniones nuestras, no son enseñanzas nuestras, sino son enseñanzas que Dios nos da a nosotros, porque la enseñanza es para nosotros, el aprendizaje es de nosotros. Nosotros somos los que tenemos que aprender, nosotros somos los que tenemos que edificarnos, porque la palabra nos dice: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo quien la principal piedra, Yahshua HaMashiach. Hebreos número 12, versículo 14.
Dice así en Hebreos 14:15. Sí, seguí la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, quebrantando alguna raíz de amargura, y os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Entonces sí, porque una mala cosa contamina a los demás. Siempre las cosas malas contaminan a los demás. Contaminan a los demás. Las cosas malas, las malas enseñanzas, eso es una contaminación. Eso contamina a los demás. Y por eso es que hay contaminación espiritual. Entonces, analizando aquí estas cosas que dice, dice, seguí la paz con todos y la santidad, sin la cual, si no hay santidad, no se puede ver a Dios. Entonces, ¿por qué hace falta la santidad? Para ver a Dios, para ver a Dios. Y no que lo queremos ver solamente, no que lo queramos ver solamente, sino estar con Él y vivir con Él. Permanecer con Él, porque si Él ha ofrecido que nosotros recibamos la enseñanza de que Él ha enseñado y dice que Él estará para siempre con nosotros, entonces que somos templo de Él y que siendo templo de Él, pues vamos, Él va a estar dentro de nosotros. Ahora, en el libro de Tesalonicenses también hay otra escritura que nos enseña que porque las escrituras las escrituras tenemos aquí en Tesalonicenses capítulo primera de Tesalonicenses 5. Del versículo Tesalonicenses capítulo 5, versículo 22 al 23. 5:22. Y dice: absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llamó, el cual también lo hará. El cual también lo hará. Entonces, bien, ¿qué hacemos? Aquí vemos que hay que santificarnos. Y dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo, que es Yahshua Mashiach. Fiel es el que llama,
que es Elohim el que nos ha llamado, el cual también lo hará en nosotros, de santificarnos por completo. De esa santificación, porque nosotros no la podemos hacer nosotros mismos, porque es que si nosotros pudiéramos hacerla por nosotros mismos, la santificación, pues yo veo que no, porque por uno mismo no, porque dice que Él mismo nos santificará, el mismo Dios nos santificará, y Él es el que sabe cómo nos va a santificar, porque si la palabra dice, sé santo, porque yo soy santo. Y dice que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Entonces, ¿qué es ser santo? ¿Cómo hacemos para mantener este cuerpo en santidad? Santo al eterno. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para que nuestro cuerpo sea santo? ¿Cómo vamos a hacer? A veces creemos que solamente es cambiar el vocabulario. Eso es una de las partes importantes. Cambiar el vocabulario. Dejar los vicios. Eso es importante. Eso es importante. Son bases importantes. Dejar de vicios, apartarse de un mal vocabulario. Es importante porque dice que la palabra dice que arrepentíos. Y la palabra arrepentirse es separarse de la vida que nosotros traíamos por nuestra propia voluntad. Y empezamos a vivir una vida nueva. Empezamos a vivir una vida nueva porque dice que somos nuevas criaturas. Y como somos nuevas criaturas, pues vamos a entrar. Es como cuando uno entra a la escuela. Uno entra a la escuela y uno no sabe nada ahí dentro es aprender. Y ahí es donde va aprendiendo, se va iniciando y hasta que va aumentando, va creciendo en el estudio, hasta que llega a ser un profesional. Bueno, así mismo en la palabra. En la palabra pues uno comienza y al comienzo pues ni entiende lo que lee, no entiende las cosas. Es un niño uno en las escrituras, por eso el Eterno dijo, cualquiera que hiciere tropezar a uno de estos pequeños, yo digo que mejor le fuera que se amarrase una piedra de molino en el cuello y se lanzase al mar, porque tendrá más escapatoria. ¿Qué sucede? De que un niño es aquel que no tiene nada de conocimiento, que está empezando, y por eso es que la vida dice que pasamos a ser nueva criatura. Ahora, como por lo menos tanto como para nuevas criaturas, como para ya las personas que están formaditas en la palabra, pues con la ayuda del Eterno, que Él ayude a que las personas aprendan cuál es la santificación también. Que las que nombré son importantes. El apartarse de un vocabulario mal, eso es muy importante. Es una base porque dice que dejemos de hablar ya de nuestra boca palabras corrompidas, palabras obscenas, palabras obscenas. Porque no puede salir de una misma llave de agua dulce y agua salada, ¿no? Por eso es que es muy bien apartarse del mal vocabulario. Apartarse de los vicios. Bueno, la Escritura habla de los viciosos. Uno tiene que dominar los vicios porque no hemos recibido el espíritu del mundo, sino hemos recibido el Espíritu Santo. Y si hemos recibido el Espíritu Santo es para que nosotros dominemos las cosas del mundo. Porque el que tiene el Espíritu, ese vence. Ese vence porque tiene el Espíritu de Elohim en él. Entonces bien,
aquí como Él es el que dice que el mismo Dios, el mismo, aquí en el 23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Por qué por completo? Ya hablamos un poquito de lo que es una partecita que son las lenguas, ¿verdad? Ya que nuestra lengua pues no tenga un mal vocabulario. Ya apartarnos de vicios, que también ya son deseos. Los mismos también deseos de la carne. Y los deseos de los ojos. Pero ahora para santificar el cuerpo por completo, alma, cuerpo y espíritu. Ahora, este cuerpo, como leíamos, es templo del Espíritu Santo. Templo del Espíritu Santo. Entonces, el mismo Elohim lo santifica por completo. Es Él el que santifica el cuerpo. Y ahora vamos a ver cómo es la santificación del cuerpo, que es de nuestro cuerpo. Tenemos en el libro de Levíticos, porque acuérdense que Pedro, allá en Pedro 1, 19, 1:15 al 16, él está hablando de Levíticos 19:1. Analice la escritura de allá y la trae acá, que es donde manda ser santo, y allá también manda ser santo. ¿Por qué? Porque tenemos que ser santos como Él es santo. Entonces, Levíticos capítulo 11, versículo 33 al 37. ¿Por qué voy a leer ya estos últimos versículos de esta escritura? Porque las cartas de Levíticos capítulo 11 es donde está decretado lo que nosotros comemos, la comida que el Eterno ha creado, porque el creador de los alimentos es Yahshua Mashiach. Yo siempre admiro a mi Padre, al Creador nuestro, porque nosotros somos creados a la imagen y a la semejanza del Eterno, porque Adán fue creado a esa imagen. Y nosotros tenemos la misma imagen de Adán, como hombres, como humanos. Tenemos todo lo que Dios le hizo a Adán, eso lo tenemos nosotros también. Nosotros tenemos ojos, Adán tenía ojos, nariz, que ahí Juan del Eterno le sopló y le llegó el espíritu de vida a esa humanidad que Él había creado. Le dio de sus mismas profundidades, de su respiración, para que respirara, y también pues tenemos ese entendimiento que es el espíritu de el que nos acompaña, el que nos hace hablar, el que nos hace mover, el que nos hace sentir, todo pues que tenemos el espíritu. Entonces dice que sea nuestro espíritu santificado también. Ahora podemos ver más adelante qué es la santificación del espíritu. Pero vamos a ver aquí la santificación del cuerpo que es templo del Espíritu Santo. El cuerpo que es templo del Espíritu Santo dice que es santo, y el que destruye el templo, Elohim le destruirá a él también. Ahora, ¿qué destruir? Destruir es como en el libro de Efesios dice que no apaguéis, capítulo 1, dice no apaguéis el espíritu. El espíritu, si el espíritu de Elohim está en nosotros, no lo debemos apagar, no lo debemos dejar apagar. Debemos de santificar nuestro cuerpo para que el espíritu esté completamente con libertad dentro de nosotros. Que nosotros podamos verdaderamente considerarnos que el templo del Eterno nosotros lo cuidamos.
que nosotros velamos y cuidamos el templo del Eterno, que es nuestro cuerpo. Por eso dice que no nos pongamos marcas en nuestro cuerpo, ¿no? Nosotros no tenemos por qué andarnos tatuando, porque este cuerpo lo manda Él a que no le hagan dibujos, no le estén haciendo tatuajes. El cabello dice que no debemos de hacernos la coronilla esa que se hacen, que se mandan a rasurar ahí, a hacer una quemadura donde más no le sale pelo más en esa parte. No, dice que en ese lugar que nosotros no hagamos eso, no hagamos estructura en nuestra cabeza, de mandarnos a rasurar partes y a rasparnos nuestra cabeza. Aún habla de la barba también, que dice que no debemos, como hombres no debemos de dejar la barba, ni aún las puntas de las barbas, cortárnoslas, porque es que el Eterno nos quiere que nosotros verdaderamente seamos aparecidos a Él. El Eterno quiere que como nosotros somos copia de Él. Copia, nosotros somos una copia porque Él nos creó a la imagen y a la semejanza de Él. Y cuando se manifestó Yahshua, que es la imagen verdadera, se manifiesta a la perfección del hombre. Un hombre perfecto. Entonces, bien, siendo el templo del Espíritu Santo, pues cada uno vamos a cuidar del templo. Vamos a cuidar del templo. Y aquí pues nos habla el capítulo de Levítico, nos habla, y en el libro de Deuteronomios capítulo 14 también habla de lo mismo. Aquí habla la intrusión que hay de nuestra alimentación. Aquí detalla los alimentos y todos los alimentos de las animales que han sido entregados para nuestra alimentación y los que han sido prohibidos, que no se deben de comer. Entonces, Él habla aquí de los animales que se creó porque Él es el creador, Él sabe qué fue lo que creó. En cambio, el hombre no sabe lo que come. Porque si el hombre no mira por las escrituras, no sabe qué está comiendo. Si está comiendo de lo bueno o está comiendo de lo malo. Si está alimentando al templo, que es al cuerpo, porque el cuerpo se alimenta es con comida. Con comida alimentamos el cuerpo. Entonces, si estamos echándole al cuerpo, son las cosas prohibidas, entonces estamos poniendo también nuestro cuerpo inmundo. Nuestro cuerpo pasa a ser igual que lo inmundo que se está comiendo. Entonces pasan a ser juntos iguales, tanto lo que se está comiendo y el cuerpo que está recibiendo ese alimento. Entonces, bien, ¿por qué yo le escribo que usted analice, analice el capítulo 11, del versículo 1 al versículo 47. Por eso voy a leer los últimos versículos acá, que son los que ya cierran la parte de los alimentos que se deben de comer y los que no se deben de comer. Que si el hombre se hace puro o se hace inmundo. Si es santo o es inmundo. ¿Me entiende? Si de acuerdo a cómo la persona se alimente, ¿es santo o es inmundo? Entonces, si una persona con conocimiento, una persona que dice que tiene el Espíritu Santo, no puede alimentarse, no debe alimentarse con cosas inmundas, porque Él es templo del Espíritu Santo. Si usted lo cree, ¿no? Porque yo no puedo decirle que todos son templo del Espíritu Santo, y cuando usted puede decir yo como de lo que yo quiera comer, yo me alimento como yo quiera alimentarme.
A mí no me va nadie a decir nada si yo compro por lo menos 1 kilo de morcillas y me lo como, y en la escritura dice que no se comerá la sangre. Eso es allá a las personas, yo no tengo nada que ver, yo lo hago. No. Si usted es templo del Espíritu Santo y usted ha recibido el Espíritu Santo en su corazón desde el día que usted hizo su entrega y que abrió el corazón para que Él te entrara a reinar en ti, entonces tú te estás entregando el cuerpo a Él. Tú le estás entregando ese cuerpo que no es para inmundicia, sino es para santificación. Entonces, leo en Levíticos capítulo 11, 34, para que usted lo lea. Pero no voy a leer solamente esto, lea desde el 1 en adelante. Y acá está el cierre de las cosas que el Eterno está hablando, que dice el 43. No hagáis abominable vuestra persona con ningún animal que se arrastre, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundo por ellos. Fíjense lo que dice aquí. No seáis ¿qué? Abominable. ¿Qué de una persona que participa de la carne de esos animales para comerlos? Que es una persona abominable. Entonces, de ser templo es abominable. Fíjese bien. No estoy dando yo esta intrusión, sino esta intrusión es de Elohim. Aquí habla en el principio que dice, habló Dios a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel tales cosas. Y aquí dice, no comeréis ni os contaminaréis con ellos, ni seáis inmundo por ellos. ¿Qué sucede? Que no se puede uno contaminar con ellos. ¿Por qué? Porque solamente con tocar el cuerpo de ese animal inmundo, ya la persona está contaminándose con ellos. Es que Dios es santo. Lo que pasa es que ahora, en este tiempo, como la apostasía se ha enseñoreado de la fe de las personas, entonces pues para ellos nada es inmundo. Para ellos nada es inmundo. Y ellos de ninguna manera se sienten que son inmundos y que están contaminados con los animales inmundos. El 44 dice, porque yo soy Yahweh vuestro Elohim, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santo porque yo soy santo, así que no contaminaréis vuestra persona con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Fíjense bien como nos dice que nosotros debemos de ser ¿qué? Santos. Y no debemos de contaminarnos. No debemos de contaminarnos con ellos, con esas carnes, comer esas carnes, componer esos animales. No, eso es algo delicadísimo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Nosotros somos santos a Elohim. Santo porque Él nos mandó a santificarnos. Y sin santidad nadie verá a Elohim. Nadie. ¿Cuántos quieren estar en la presencia de Elohim y mirarlo, abrazarlo, tocarlo y decir, este es el Dios que yo
puse mi confianza y mi fe y ahora le puedo dar un abrazo de alegría, puedo besar sus manos, puedo besar sus pies, puedo arrodillarme, postrarme ante sus pies, porque lo está viendo. Pero qué triste que por algo tan, a veces tan simple como lo hizo Saúl, por un plato de lenteja vendió su primogenitura. Después lloraba, reclamándola, pidiendo, no, pues ya la vendió. Que no vaya a ser que toque llorar, que no le vaya a tocar llorar. ¿Por qué? Porque la vendió por un platico de cochino, que la vendió por un pedacito de conejo. Es triste, es triste. Ha hecho inmundo su cuerpo, y su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Fíjense bien. Así que no contaminéis vuestra persona con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Ahora bien, el 45 dice, porque yo soy Yahweh, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, y seréis, pues santos, porque yo soy santo. Fíjese bien, Él es el que dice que sacó su pueblo de Egipto. ¿Y qué pasa? Las maravillas que podemos ver de lo que Él hizo con la gente que sacó de Egipto, eso es maravillosa. Entonces, Él dice que debemos de ser santos, que deben ser santos. ¿Por qué? Ahora usted dirá, pero bueno, eso pues le dijo a los israelitas, a mí no me lo está diciendo, ¿no? Es que nunca la Escritura se escribió y dígale a fulano de tal. Ahí no, se le escribió para el pueblo de Dios. Las Escrituras fueron escritas para el pueblo que sea de Dios y Dios sea el Dios de ellos. Entonces, si yo creo que mi Dios, que sacó al pueblo de Egipto, a mí también me sacó de la esclavitud del pecado y me hizo libre del pecado, entonces yo no tengo que regresar a pecar, a que nuestro cuerpo sea inmundo a través de un alimento. Entonces, ¿qué nos dice el 46? Esta es la ley acerca de las bestias y aves y todo ser viviente que se mueve en las aguas, y todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Por qué? Porque aquí se dio separado por parte de los animales, de uno de los animales de la tierra, otros animales de las aguas, otro también de las especies, otro también de los insectos. Aquí se hizo todo, acá. Por eso el Eterno está redimiendo, la Escritura se está dando acá una conclusión de las cosas que no se pueden comer, de los animales inmundos que hay en el mar. Por ejemplo, el pescado que no tenga, ahí está, que no tenga escamas, pero tiene aletas, pero no tiene escamas, no se puede consumir. Si tiene escamas, pero no tiene aletas, tampoco se puede consumir. Los animales de la misma, que tengan abertura en los cascos, como lo tienen los toros, las vacas, ellos tienen abertura. Entonces ellos son rumiantes. El animal, la vaca, el toro, la cabra, la oveja, ellos son rumiantes y tienen el casco partido. Pero hay animales que no tienen el casco, tienen el casco partido, pero no son rumiantes, como el cerdo.
El cerdo no es un animal rumiante, el cerdo es un animal impuro. ¿Por qué? Porque él no es rumiante, pero él tiene el casco partido, pero no es rumiante. Entonces no se debe de comer de ese animal, igual que el conejo. El conejo es rumiente, pero él tiene la uña como manos de gato. Entonces no es aceptado. El camello, él es rumiente, pero no tiene casco como partido, sino casco redondo como de mula. Entonces no se puede comer. Entonces todos esos animales y todos los que son nombrados allí son puestos por inmundos. Y cualquier animal de esos que muera, ya no lo podemos comer. Nosotros no lo podemos ni tocar. ¿Por qué nos hacemos también inmundos? Eso lo explica la palabra ahí. Y por eso dice el verso 47, dice, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. ¿Entiende? Aquí está encargado. ¿Quién lo encargó? El que hizo los animales. Él fue el que los encargó. El que los creó. Pero usted dice, pero es que todos son creados por Elohim. Y dice que todo lo que Dios creó es bueno. Claro, eso es lógico. Todo lo que Elohim creó, eso es bueno. Él creó los amuros. Y usted sabe que los amuros son buenos. ¿Por qué son buenos? Pero para que vivan y limpien los lugares donde están las mortecinas. Pero no son buenos para comer. El cerdo, él es un animalito bueno, él no es un animalito malo. Pero él es creado ¿para qué? Bueno, vea cómo se alimenta el cerdo. El cerdo se alimenta con todos los desperdicios. Con todos los desperdicios. Entonces, con esos desperdicios que el cerdo se mantiene, el cerdo se come basura, come lo que caiga, en lo que le tiren, él se lo come porque es un animal que sufre de hambre y por eso come lo que sea. Ese no rechaza nada. Él es una cosa donde se guardan los desperdicios, un recipiente de desperdicio. Y por eso el Eterno dice que no se haga inmundo por ellos. Entonces, ¿cuál es el consejo del Eterno? ¿Cuál es la santificación? Que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y no lo debemos hacer inmundo por una alimentación inmunda. Acuérdese de Jacob. De Jacob y Esaú. Acuérdese lo que hizo Esaú. No sea que por un alimento después le cueste lágrimas y no las encuentre. Porque en el libro de Isaías dice que en aquel día serán talados los que comen cochino. Serán talados. ¿Qué quiere decir? Que serán paliados. Ahí, como cuando uno está paliando un monte. Entonces no es fácil. Por lo menos decir que cualquier alimentación se puede comer. Algunos dicen, no, pero bueno, ¿y qué pasó con la alimentación que Pedro cuando tenía hambre? Vino la estación de aquella que se le apareció esta visión a Pedro y le dijo, Pedro, mata y come. Bueno, lo que pasa es que Pedro sí entendió. Los que no han entendido son hoy en día los lectores de las Escrituras. Pedro dijo cuando hablaba con Cornelio y vino el Espíritu Santo sobre los
las personas, dijo, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, que no es para los puros judíos la salvación, sino que también es para el pueblo gentil. Eso fue lo que entendió Pedro, que le estaba hablando, y era la visión de ese. Esa era la visión. Y entonces, también Daniel tuvo unas visiones. Juan también tuvo visiones, pero son visiones. Por lo menos Daniel tuvo unas visiones de 4 fieras, de unos osos, de unos tigres allí, unos animales feroces. Y un tigre ahí con un viaje de huesos en los dientes y destrozando. Pero esa visión no era de animales. Eso no era de animales. Esa era una visión de reyes. Para que nos demos cuenta. Analice por ahí, yo le doy nada más la pista. Si usted es estudioso de la palabra, usted y una vez va a llegar ahí. Esa es la entrada, esa es la vía para analizar todo. Entonces analice su alimentación, analice su cuerpo si es del Espíritu Santo o no. Las cosas espirituales que dice que nuestro espíritu, porque dice que toda nuestra alma y nuestro espíritu sean presentados irreprensibles. Es que el espíritu no debe de tener, el espíritu son los pensamientos de nosotros. Es nuestra manera de nosotros ser. Nosotros no tenemos que tener doctrina diferente a la del Eterno, a la que trajo Yahshua, a la que Él ha establecido aquí en la tierra. Este es la cuarta base fundamental para la salvación. La cuarta parte de los 4 elementos fundamentales de la salvación es esta: la santificación. Sé santo porque Elohim, nuestro Padre, nuestro Salvador, es santo. Y sin santidad nadie verá a Elohim. Que el Todopoderoso nos bendiga. La bendición del Altísimo, la bendición de Yahshua Mashiach, la reciba usted y la reciba todo aquel que reciba este mensaje. Todo aquel que verdaderamente le dé el sí a este mensaje y que diga: así es, esta es la enseñanza de Elohim. Yo sigo la enseñanza de Elohim, yo me edifico por la enseñanza de Elohim, yo lo sigo a Él por lo que Él nos ha enseñado. Alabado sea el Rey, santo es por siempre, y que nosotros seamos santos. Shalom, shalom. Que Él nos bendiga, Él nos proteja y Él esté con nosotros. Y esté con ustedes y que ustedes estén con Él y que ustedes sean templo del Espíritu Santo y Él sea un morador dentro de su vida. Amén y amén.